Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 251 de este 6 de mayo del 2026. Yo soy Aide Serrano y con el gusto de estar aquí contigo te saludo a través de la señal de Maya FM en el 103.5. Estamos estrenando y transmitiendo este programa desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales, Feminismos en corto, sin tanto rollo. Igual me puedes seguir en Aide Serrano y en corto, sin tanto rollo. Compárteme tus comentarios, me encantará leerte. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados igualmente 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí te comparto contenido incómodo lo suficiente como para hacernos cuestionamientos, reflexionar y mirar la realidad en sentido crítico. Y bueno, te voy a hablar de los contenidos del programa de hoy. En la sección estelar, en la entrevista, conversé con Alejandra Flores, quien es promotora cultural, fundadora y directora del Festival Palibrarte, un espacio que busca descentralizar la cultura y llevar el arte a espacios públicos y populares, y que se lleva a cabo en estos días y en cuya programación destaca la participación de Antolina Ortiz Moore. Ella es una destacada escritora y académica, recientemente galardonada con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, y quien promueve actualmente su más reciente novela, El día que no paró de llover. También, ¿qué pasa cuando en una sociedad la valía de un hombre se reduce exclusivamente a su potencia y su capacidad de dominio sexual? Bueno, ¿ya viste esta película que se llama Yagi? Bueno, se trata de una película que la verdad me dejó helada, pero sobre todo porque es muy reflexiva sobre nuestra propia realidad. Nos enseña cómo el patriarcado exige una potencia que cuando no se cumple, por supuesto a los hombres, se castiga con violencia. Y esta violencia no solamente afecta a las mujeres, sino también a los propios hombres. Te la recomiendo muchísimo y de esto te voy a hablar más a profundidad hoy en el programa. Y en la sección Sí Pasó, ¿sabías que un comentario que hace 10 años pues te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación profesional o incluso una denuncia en recursos humanos? No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. ¿Qué sucede en una sociedad cuando la valía de un hombre se reduce a su potencia sexual? En una zona lejos de México, pero muy cerca de nuestra realidad, la película Yagi nos presenta una verdad incómoda. En las sociedades patriarcales, la potencia sexual es el eje sobre el cual gira la valía de un hombre. La trama sigue un adolescente cuya supuesta impotencia desata en su escuela chismes y abusos constantes. Esta historia, aunque situada en India, podría ser la de cualquier pueblo o ciudad de México, donde la hombría se mide por la capacidad de dominio y el ejercicio del poder sexual. En Yagi vemos cómo esa exigencia de potencia se convierte en el origen de numerosas sexuales. El abuso aparecen normalizados no solo como una agresión hacia las mujeres, a todos los hombres, sino como una forma de castigo y jerarquización entre hombres. En México vivimos una normalización similar donde la virilidad se reafirma mediante la agresión. Si no eres el agresor, te conviertes automáticamente en el blanco.
Un punto medular que explora la cinta es el silencio sistémico. La falta de comunicación entre madres, padres, hijas e hijos permite que los abusos perduren por generaciones. Las infancias se hallan en callejones sin salida cuando sus propias familias son incapaces de prestar atención, de preguntar cómo estás, o peor aún, cuando en sus propias familias están los agresores. Gran parte de esta tragedia recae en la ausencia de políticas públicas que planteen nuevas formas de ser hombre. Es imperante que el Estado mexicano asuma el reto de revisiones profundas sobre el tipo de masculinidades que fomenta el patriarcado, esa que destruye la salud mental de los propios hombres. Esta película Yagi es un espejo de las masculinidades que nos recuerda que desmantelar el patriarcado no es solamente en beneficio de los hombres. ¿Y tú qué opinas de esta presión social? Déjalo aquí en los comentarios. Sabes que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación e incluso una denuncia en recursos humanos. No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Muchos líderes me dicen, Aide, es que ahora ya no se puede decir nada. Sí se puede decir, pero con perspectiva de igualdad. Lo que antes llamábamos halago, hoy muchas veces es un micromachismo o incluso hostigamiento. Por ejemplo, opinar sobre el aspecto físico de una colega en una junta de resultados antes parecía cortesía. Hoy es una muestra de un comentario no solicitado sobre el cuerpo de una persona. Y en el mundo ejecutivo de hoy, eso es un error táctico que proyecta obsolescencia. La clave no es dejar de hablar, sino integrar una nueva mirada. El secreto para un liderazgo impecable es pasar de la amabilidad tradicional al rigor profesional. Cuando aprendes a identificar esa línea delgada, recuperas la seguridad para comunicarte sin miedo a ser cancelado. Si quieres dejar de sentir que caminas por la cuerda floja y entender exactamente dónde está esa línea, he preparado una masterclass gratuita para ti. El ABC de la igualdad. Ahí vamos a blindar tu trayectoria. Haz clic en el enlace de mi biografía o deja aquí en los comentarios la palabra igualdad y te mando el enlace. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos personalidades, dos figuras esenciales, no solamente de la cultura, el arte, la literatura, la promoción, el activismo de Quintana Roo, sino también de México y de nivel internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Alejandra Flores, ¿cómo estás? Encantada como siempre de saludarte y de ser parte de tu programa que pues tanto seguimos y que tanto bien nos hace. Muchas gracias, querida Alejandra. ¿Cómo estás, Antolina Ortiz Moore? Estoy emocionadísima de estar por aquí, bien agradecida con Alejandra, contigo por abrir estos espacios, entonces muy contenta. Encantada, estás en promoción de tu más reciente novela, participaste como estrella central de esta edición del Festival Palibrarte y la verdad es que yo estoy feliz. Cuando vi que habías estado y habías presentado tu más reciente novela, pensé cómo la contacto, ha de ser muy complicado y la verdad llegaste como regalo cuando Alejandra me dijo que podías estar en esta entrevista y dije, wow, o sea, de verdad que yo dije, ay, me encantaría entrevistarla, ¿cómo podrá ser posible? Y llegaste así que doblemente agradecida por este tiempo que dedican para hablar de ustedes. Como saben, es un programa donde las mujeres son las protagonistas, siempre con escasas excepciones, entrevista hombres, o sea, han estado dos hombres en 250 programas. Este es el programa 251, completamente dedicado a la labor, al trabajo, a visibilizar la creación de las mujeres. Y bueno, quisiera comenzar con cómo te fue con esta edición del Festival Palibrarte. Realmente es uno de los festivales más importantes a nivel peninsular y también de México, en una geografía, por supuesto, turística, no con la historia de ciudades como Mérida, Guadalajara, la Ciudad de México. Sabemos que hay dificultades para
promocionar el arte, la lectura, los libros. Pero platícanos cómo te fue en esta edición, Alejandra. Pues mira, creo que nos fue muy bien. De pronto, efectivamente, este tema de hacer la gestión cultural y el fomento de la lectura se convierte en un reto con muchos desafíos. Creo que la mejor manera de vencerlos es hacerlo en comunidad. Y nosotros tenemos una comunidad de mediadores de salas de lectura que hacemos un trabajo voluntario y eso, territorial. Así que este festival miró hacia esa parte que es tan importante y que no se desarrolla solo en una ciudad como Cancún. Sucede en todo el estado de Quintana Roo, como sucede en todo el país. Este Programa Nacional de Salas de Lectura coloca a profesores, a mujeres que quizá no tenían otra cosa que hacer, pero son buenas lectoras y quieren compartir su pasión. Y entonces estas salas de lectura generan pequeños, como yo les llamo hormigueros, en donde así como trabajo de hormiguita se van compartiendo lecturas, libros, autores y van haciendo este fomento a la lectura. Este festival está engarzado, sostenido, bien amarradito a través de este Programa Nacional de Salas de Lectura. Por eso el festival este año logró tener sedes en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Majagual y Calderitas. Efectivamente es un trabajo ciudadano, es un trabajo de gestión cultural, de agentes de cambio que a lo mejor reúnen 20, 15, 30 personas en una jornada de diferentes actividades. Pero si sumamos lo que se hizo en una ciudad, más la otra, más la otra, más la otra, entonces ya como que va siendo un poco más visible e importante. Entonces creo que nos fue muy bien en el sentido de poder hacer una extensión del festival, pasar de ser solo un festival local de Cancún, con autores, con libreros, con editoriales locales, a convertirse en un festival que yo llamaría ya estatal, ¿no? Entonces, bueno, vamos como por allá, por ese caminito. Este festival generalmente era de un día, después pasó a 2 días. Hemos tenido ediciones de una semana, pero en esta ocasión ya fueron 13 días de actividades en diferentes sedes que van de Parque Cancún, donde nosotros hicimos la inauguración, a lo que acabamos de hacer en el TecMilenio o lo que haremos más tarde en el Centro de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez. Pasamos ya por el Teatro 8 de Octubre, por la Cafetería del 8, por la Tolte, por los parques y jardines y mercado de Cozumel, por los parques de Playa del Carmen, por una ludoteca, por la casa de una mediadora en Calderitas, con hamacas y con cosas bien lindas. Entonces, creo que nos ha ido muy bien, sobre todo porque nos hemos encontrado unos a los otros, nos hemos contado historias y creo que hemos ido engarzando las nuestras a lo que hacemos en comunidad. Maravilla. Están escuchando, están viendo a Alejandra Flores, quien es promotora cultural desde hace muchos años. Y bueno, pues ella es el motor que ha dado marcha a este festival Palibrarte, que felizmente ya pues es estatal, descentraliza la cultura, de eso se trata, de descentralizar la cultura y de llevar el arte a espacios populares, acercarlo a las personas, yo pienso en estas mujeres, entiendo, vi por ahí una estadística, no traigo el dato preciso, pero que las mujeres estamos leyendo más que los hombres en la actualidad. Entonces, pero también las mujeres somos quienes más tenemos trabajo en el hogar, ¿no? Hacemos las tareas del hogar el 70%, o sea, tenemos menos tiempo y aún así leemos más. También está aquí en el programa Antolina Ortiz Moore, quien está promoviendo su más reciente novela, El día que no paró de llover. Vamos a ir conversando con ambas para no dejar a Antolina al final y para conectar un poco con lo que nos acaba de compartir Alejandra. ¿Cómo fue tu experiencia presentando esta novela en este contexto del Festival Palibrarte? No, fue una experiencia absolutamente extraordinaria. Realmente la labor que hace Alejandra es impecable.
Me pareció tan bonito. Ayer participé en 2 actividades. Una fue un taller de creación literaria y conocí a las personas con las que está trabajando Alejandra, que tienen sus propios proyectos de creatividad y todo esto. Y es un proyecto extraordinario porque es promover la literatura y la escritura desde el artista, ¿no? Desde el joven y no joven creador. Y yo creo que es indispensable las semillas, ¿no? Que empezamos a sembrar y seguimos nutriendo. Entonces esa parte me gustó muchísimo. Y la segunda parte de la participación fue ya un conversatorio en el teatro, ¿no? de la ciudad, que fue increíble. Bueno, Alejandra lleva muy bien la conversación, se ven sus años de experiencia. Creo que nos divertimos mucho y creo que el público estuvo muy contento porque ellos también hicieron muchas preguntas, participaron mucho y fue un momento, yo creo que de mucho goce, en el que realmente nos damos cuenta de la importancia de la cultura. La cultura no es un adorno, o sea, nunca lo ha sido. La cultura es algo que nos permite vivir y respirar con calidad y la necesitamos y la vamos a necesitar siempre. Y el libro que vengo promocionando es El día que no paró de llover, con la editorial Tusquets, que ayer presentamos, y es una novela que habla sobre la última gran inundación en la Ciudad de México. Es el telón de fondo a donde se desarrollan las historias de varias familias en una vecindad en el centro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, tuvimos mucho de qué hablar, mucho material. Creo que además una novela que te va a interesar mucho, Aide, porque estamos hablando de tiempos en donde la mujer vota por primera vez y en donde también hay desapariciones. Sí, claro. Entonces creo que esta postura que al final es eso, una postura política, ¿no? De una autora ante un tema específico a través de esta manera de ficcionar la historia. Creo que también puede ser un hilito donde le puedes sacar más la sopa. Sin duda, no la he leído, sin embargo, busqué algo en internet acerca de esta novela. Y por supuesto hablar de los feminicidios siempre es incómodo, pero es necesario. En esos tiempos me imagino, no existía el concepto, no se había acuñado esta palabra tan necesaria para nombrar este tipo de violencia. Platícanos cómo está presente la violencia hacia las mujeres en tu novela. Sí, fíjate que fue un tema muy difícil de abordar, justamente por el tema del respeto hacia las familias de las víctimas y las víctimas mismas. Fue un tema que me costó mucho trabajo, investigué mucho. Efectivamente, no había palabra en los años 50 para referirse a lo que ahora llamamos feminicidios. Sin embargo, estaban totalmente presentes en la sociedad, ¿no? No es de que no existieran. Y muchos de mis lectores me han dicho, es que antes no existía. No, sí existía, y de hecho existía incluso tal vez hasta más que ahora. Estaba muy normalizado. Cuando una persona, una mujer desaparecía, bueno, es como, pues sí, porque estaba muy bonita. Es como el terror, ¿no? De decir eso, pero estaba normalizado a tal grado que todas las películas de la época de oro del cine mexicano, la música, el arte, los libros, están plagados de estas historias, ¿no? La mujer tenía que ser bonita y buena, quedarse calladita, ¿no? Entonces, este tipo de violencias también en contra de la expresión, es una de las más mínimas libertades que puede tener el ser humano. 1953 hay que recordar que es cuando se da el primer voto de la mujer en la historia de México, ¿no? Entonces es muy importante esta época, por eso y por muchísimos otros motivos. No considero que sea una novela feminista, pero no podemos hablar de los 50 sin hablar de estos inicios de ya un movimiento muy fuerte social hacia lo que ahora tenemos un poquito mejor ubicado, que son los derechos humanos. Así de fácil, ¿no? Claro.
Estoy conversando con Antolina Ortiz Moore, quien es escritora, es una destacada académica también de la Universidad Iberoamericana. En Veracruz fundó proyectos sociales como el Centro Liquidámbarase, enfocados en la educación, también en la perspectiva de género. Es una novelista multipremiada internacionalmente y finalista de prestigiosos premios como el Nadal, el Rómulo Gallegos, ganadora del premio de novela corta Escritoras Mexicanas y recientemente galardonada con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Me llama la atención que digas que no es una novela feminista, tu más reciente obra, El día que no paró de llover. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Bueno, no es el tema principal de la novela, pero nuevamente no puedes hablar de 1950 sin hablar del movimiento feminista en México, porque es la semilla de mucho de lo que ahora somos, ¿no? Por ejemplo, ahorita la mujer ni siquiera piensa cuando va al banco y usa su tarjeta de crédito, o cuando vas a votar, lo damos por hecho. Pero en 1950 no existía. 1953 empezaba a darse. 1950 no existían estas cosas que ahora damos por hechas. Entonces es una época a donde es como la semilla de algo tan fuerte como la libertad de expresión que ahorita en este momento en tu programa estamos usando. Sí, me encanta que señales que tenemos hoy, gozamos de algunos derechos que parece que siempre hemos tenido, ¿verdad? Y no es así. Por ejemplo, publicar un libro con tu propio nombre, ¿no? ¿Cuántas de las escritoras no tenían, nuestras ancestras, pues, apenas hace 100 años, 70 años, no podían publicar con su propio nombre, tenían que publicar o con seudónimos o con el nombre del marido, etcétera. Uno de los personajes de la novela, perdón que te interrumpa, uno de los personajes de la novela tiene que publicar con seudónimo de un hombre que toma sus escritos, ¿no? Entonces es la época de las radionovelas, es la época del cine de oro, es toda esta época muy creativa a donde apenas se le estaba dando la voz a las mujeres, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué elegiste esa época para contar tu historia? Bueno, el sufragio universal fue definitivamente uno de los motores, pero cuando estaba yo analizando históricamente todo el como trasfondo histórico para la novela, me encontré también con la última gran inundación de la Ciudad de México y ese es el telón de fondo de la novela, esta gran inundación que mantuvo a la Ciudad de México bajo agua durante 3 meses, funcionó perfecto para hablar de cómo el agua le sube al cuello a los ciudadanos de la ciudad y cómo realmente la única manera en la que pueden salir de este apuro es uniéndose. Cada quien, desde sus diferencias, unirse para encontrar sus fuerzas. Entonces, es una novela que trata sobre vulnerabilidades, no solo de mujeres, sino de todos los seres humanos que conforman esta sociedad, para encontrar cómo van a volverse fuertes unos a otros, ¿no? Y salir adelante. Y vaya que sabemos del poder del agua en Quintana Roo, ¿no es así, Alejandra? Entre huracanes, pero huracanes y tormentas que también inundan, nos han inundado varias zonas de Quintana Roo en varias ocasiones, y cómo sabemos de que solo uniéndonos, recuerdo el huracán Vilma, cómo posterior al huracán hubo saqueos, hubo pues actitudes terribles de la gente, y solo a través de la unión pudimos pues cuidarnos de otras personas que aprovechaban la tragedia y el desastre. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy muy contenta porque tengo 2 grandes figuras del arte, de la literatura, de la promoción cultural aquí en el programa. Estoy emocionada y agradecida porque siempre conversar con mujeres tan importantes como ustedes es muy enriquecedor, y bueno, espero que así lo estén sintiendo a quienes nos están escuchando y nos están viendo en la radio, en la televisión y también en las redes sociales. Y regresemos un poco al Festival Pa' Librarte.
Alejandra Flores pues es la artífice de este gran festival y ha traído en esta ocasión a la escritora Antolina, ¿por qué se me traba de veras? Lo estoy diciendo mal además, ¿verdad? Qué horror. Antolina. Ok, una disculpa, Antolina, a presentar su más reciente novela y nos ha compartido también cómo ha sido su experiencia. Digamos, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes de esta edición de este festival? Y sabes que también quisiera que me compartieran alguna reflexión acerca de esta avalancha de redes sociales, de esta adicción que ya tenemos con el teléfono, cómo está transformando tanto la creación literaria como tu planeación de este festival, que pues llevas varias ediciones, cómo la integras, qué reflexión están teniendo ambas a este respecto. Híjole, fíjate que hacer la planeación con IA y sin IA, sí hay una diferencia. Sí. Yo creo que siempre que aparece algún monstruo con muchos tentáculos como la IA, me hace pensar en el pulpo con muchos tentáculos que es el Festival para Librarte. Entonces, para un monstruo y medio. Y lo convertimos en aliado. Cuando nosotros miramos a la IA con el respeto que se le debe tener a lo que no se conoce, pues hay que entrarle como suavecito, como explorando, como tratando de comprender hasta dónde es peligroso ese animal. Y creo que el animal nunca va a ser tan peligroso como el que trata o no de dominarlo. Me explico. El ser humano es el que hace uso de esa inteligencia artificial y es el que debe regularse. Es el que debe aprender hasta dónde sí y hasta dónde no. Es el que pone los límites. Y en este caso nosotros como organizadores de festival, como editores, como promotores de lectura, pero también como escritores, decimos sí, pero con ciertos límites, con cuidado, porque es muy útil para generar, a lo mejor detonar alguna idea, pero no para desarrollarla. Además, tú primero le lanzas un anzuelo y él te devuelve el tipo de pez del tamaño del anzuelo que lanzaste. Entonces, primero hay como que saber qué tipo de anzuelo vas a lanzar y para eso se necesita una inteligencia humana. Entonces, ha sido muy interesante porque dentro de los aprendizajes y dentro de las preguntas que aparecen en cada una de las mesas de trabajo, ya sea de presentaciones de libro, de mesas de autores, de poetas, de editores, aparece la IA como haciendo, permítanme, yo también soy invitada, y esto resulta bastante revelador. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes es como aprender a escuchar nuestros miedos respecto de una plataforma que eventualmente está sentada junto a ti y que no vas a poder quitar de ti porque ya es como una suerte de sombra. Entonces, desde la edición hay retos, desde la escritura hay retos, desde la organización de un festival hay retos. Pero si sabemos mirar, lanzar el anzuelo correcto, aprender en el error y después como retomar el camino, creo que va siendo una buena aliada. Creo que otro de los aprendizajes es entender que somos flexibles. Hay eventos que te salen muy bien porque todo el mundo participa, todo el mundo llega, pero hay eventos que no, que a alguien se le hizo tarde, que alguien chocó, que alguien... La vida sucede mientras sucede un festival. Así que hacer como eso, decimos que en la ciudad de Cancún o en el Caribe, tienes que decidir qué árbol quieres ser. Y entonces, al menos en el Palibrante, decidimos ser mangle. Y entonces, pues, si viene la ola, la recibimos con mucho gusto y después ya sabemos que se va. Y sostenemos para que esta agua no realmente le llegue a los aparejos a todo el mundo, ¿no? Así que sí, muchos aprendizajes, pero por fortuna también no solo están como en la individualidad,
sino en lo que se teje en colectivo. Creo que esa es una de las más grandes cualidades del festival. No es Alejandra Flores, es una red, es pues sí, un cúmulo es como, no sé, pienso en un cardumen de peces plateados que se van moviendo y así, luego parecen muy grandes y se hacen como pez monstruo y luego ya se disuelven y se hacen chiquitos para no espantar más. Que eres escritora, poeta, porque las imágenes que nos dejas son preciosas. Antolina, ¿qué reflexión nos puedes compartir a este respecto? Bueno, yo lo que veo con el trabajo de Alejandra es todo el trabajo que hay tras bambalinas, que es muchísimo, porque yo también he estado de los dos lados y te das cuenta, ¿no? De que hay muchísima labor. O sea, los 9 años que llevan trabajando se notan, ¿no? O sea, esos 9 años de experiencia, 9 años de cariño, de llevar un proyecto de la mano en lo que crece y en lo que se desarrolla. Se ve ya en Cancún una comunidad cultural. Y eso es increíble, o sea, increíble, porque yo sé el esfuerzo que ha tomado llegar a esta comunidad cultural y estoy, de hecho, emocionada de ver ahora para dónde van, ¿no? Porque yo creo que el niño ya está creciendo, ¿no? O sea, ya es día del niño. Ya es día del niño. En cuanto a la literatura, bueno, es muy emocionante. Haberme convocado desde Canadá, haber podido estar aquí, haber podido conseguir que todas las piezas embonen, no fue nada fácil y sí se hizo magia, ¿no? En todos los lados, en todos los aspectos. Entonces realmente haber estado ayer en la presentación y darnos cuenta de todo lo que se hizo detrás para lograr ese momento, sí fue muy, muy poderoso, fue un momento importante. Maravilla. Ahora, regresando a tu novela, ¿qué podrías decirle a la gente sobre por qué leer tu más reciente novela, El día que no paró de llover? ¿Por qué sí leerla de entre el universo de libros que podemos elegir? Mira, mis novelas en general y la última, la de Tusquets en particular, son novelas que sí hablan sobre las dificultades en México, sí hablan sobre la tormenta, sí hablan sobre la inundación, sí hablan sobre el agua que nos llega al cuello, pero también hablan de el poder que tenemos y el potencial que tenemos en la empatía, en el cariño. Habla mucho de migraciones y ahora estamos viviendo no como en los 50, sino ahora muchísimo más intenso el tema de la migración a nivel social en todo el planeta. Y yo creo que es una conversación importantísima que tenemos que tener, es una conversación que no podemos dejar que se calle, porque son las migraciones más importantes que han existido en la historia de la humanidad. Y sí, bueno, empezaron en los 50 con los primeros vuelos internacionales, empezaron a intensificarse, pero ahorita estamos en pleno. Entonces, ver hacia atrás en la historia nos permite entender cómo llegamos al presente y nos permite entender con cierta perspectiva cómo podemos dar el siguiente paso con un poquito más de claridad. Espero que con un poquito más de sabiduría para tener menos tropiezos. Aunque yo escribo ficción literaria, mi escritura está muy basada en mucha investigación histórica y yo creo que este tipo de libros, mi novela en particular, pues da indicios hacia dónde podemos seguir reflexionando para tener un futuro más armonioso. Creo que es indispensable seguir leyendo, seguir compartiendo ideas y entender quiénes somos como mexicanos, o sea, qué tanto las migraciones pasadas nos han marcado, qué tanto somos como somos por lo que pasó antes. Y yo creo que nos va a sorprender. Así me sorprendió a mí cuando hice la investigación para la novela. Muy sorprendida quedé. Me encanta, sin duda la voy a leer ya con esto que nos dices. A mí me encantan las novelas que me reflejan, pero también que me retan, que me cuestionan, que me hablan de mi realidad con otra perspectiva, pero que también me proponen. Y yo coincido plenamente contigo en la empatía, en que juntas, juntos, juntes podemos pues darle la vuelta y también entenderlo
y ver, por ejemplo, este tema de la migración me parece bien preocupante cómo hay posturas que se radicalizan, ¿no? Que criminalizan a las personas que se mueven, pero las personas que migran no lo hacen porque quieren, no dejan su tierra, sus ancestros, no dejan sus casas. En la mayoría de las veces las personas que migran lo hacen obligadas por la precariedad, por la violencia y todas estas situaciones de las que no son responsables. Y luego, pues a donde van, les va difícil, muy complicado, hay xenofobia y realmente estos extremos pues que están marcados en muchas zonas, pues sobre todo del norte de América, ¿no? Que son los países pues más desarrollados a donde migran la mayoría de las personas de América Latina, pero tenemos la misma situación en Europa, ¿no? Como las personas de África están migrando a Europa y como hay ese rechazo, etcétera. Bueno, estamos aquí ya enfilándonos al final de esta conversación con dos mujeres extraordinarias, Antonila Ortiz Moore y Alejandra Flores, hablando pues de estos aspectos del más reciente festival Palibrarte. Alejandra Flores nos ha estado contando sobre esto y es la fundadora y directora de este festival. Ha llevado con esta identidad propia la cultura a varios lugares de Quintana Roo. Me encantó tu reflexión también acerca de la inteligencia artificial. Yo le agradezco a la inteligencia artificial que ahora muchas cosas que leo en las redes no están tan mal escritas, la verdad. O sea, mucha gente quiere escribir cosas y yo decía, ¿verdad? Y entonces ya lo dije, ay, qué bueno, al menos lo metió al chat GPT. Ay, sí, ya no es tan horroroso ver ni tanta falta de ortografía. Nada más para cerrar este tema de la inteligencia artificial, Antonila, ¿ha participado la inteligencia artificial en tu obra? ¿La has aprovechado? ¿La has integrado? ¿Cómo ha sido tu acercamiento pues con alguna de estas plataformas? No, yo no uso inteligencia artificial para crear. Para mí la creación es uno de los mayores placeres que existen en la vida. Doy mucho el ejemplo de la comida. O sea, si me pudieran poner una sonda para alimentarme en vez de comer, lo aceptaría. Pues no, es una delicia poder probar cosas, ¿no? Sabores, aromas, perfumes en la comida, ¿no? Entonces, no, definitivamente no lo uso para crear en lo absoluto. Sí me sirve a veces, pero ni siquiera es la mejor herramienta para investigar. A veces me gusta mucho más acudir a libros o incluso al internet en línea. Hay mucha información que a veces es más acertada. Hay menos errores todavía. Sin embargo, sí creo que el ChatGPT es una herramienta impresionante y sí creo que no es de que está en el futuro de la humanidad, está ahorita. Entonces hay que encontrar con sabiduría hacia dónde vamos a manejarnos con estas herramientas, así como en el pasado se usaron otras herramientas. Pero para creatividad no necesito ChatGPT. El día que se escriba una mejor novela que la mía con inteligencia artificial la voy a leer porque me va a dar mucha curiosidad, pero no voy a dejar de escribir y no voy a dejar de crear porque esa es mi razón de ser en el mundo. Entonces ahí voy con la creación personal. Claro, me encanta porque señalas varias desventajas que hay que ir resaltando. Es decir, que no siempre te da los datos correctos. Es decir, la respuesta no siempre es verdadera, no es clara, te puede confundir. Hay sesgos, por ejemplo, en cuanto al género. Hay un montón de sesgos. Yo leía por ahí que para entrenar a estas inteligencias, pues les hablemos de que son mujeres. Es decir, eres mujer, eres Aide Serrano, haces esto y haces esto también, pues porque hay un sesgo que ya identificaron estudiosas feministas en las inteligencias artificiales que te traen pues este espejo de la realidad que sigue siendo patriarcal y machista. Así es. Sí, con respecto a esto, ¿cómo fue la participación de las mujeres en este festival Palibrarte? Bueno, tenemos a Antonila, que fue la estrella internacional,
y hubo más participación de mujeres. ¿Cuál es tu evaluación en este sentido, Alejandra? Pues mira, si empezamos a mirar las cosas como por género, pues siempre las mujeres somos las que estamos detrás del palibrarte, porque la mayor parte de las que hacemos coordinación de cualquier nivel, desde ponemos las sillas, ponemos las florecitas, ponemos, no sé, todos los detalles así minúsculos, somos mujeres. Parte de la gestión la hace la mujer. Las invitadas son mayormente mujeres. Sí, somos protagonistas, sí nos toca ser como mayoría en las cosas que hacemos. Yo tengo la teoría de que, bueno, uno llama a sus pares. Entonces, pues mis pares son mujeres y siempre va a haber muchas más mujeres involucradas con mi labor, con mi quehacer, que hombres. No quiere decir que no existan. Tengo un socio que es obviamente hombre y con el cual tenemos una relación y de colaboración muy fuerte, que también sin él no seríamos lo que somos. Tenemos algunos invitados hombres, en este caso David Anuar, por ejemplo, Héctor Infante, Agustín Labrada, y ya. O sea, fueron bien poquitos autores hombres, ¿sí? Entonces eso creo que también nos da una perspectiva de cómo se sintió el festival. El festival se siente con mucho calorcito, con mucha alegría, con mucha chispa, con este humor cálido, caribeño. Creo que, mira, de todos los mediadores de salas de lectura que participaron, tenemos 2 hombres. Antonio, que tiene una sala de lectura destinada a jóvenes, y Abel Naal en Playa del Carmen, que también tiene ¿cómo se llama? Pues un grupo de jugadores de juegos de mesa, donde hay muchos hombres también. Entonces, pues eso, que sí hay, pero no tantos como quisiéramos, ¿no? Mediadoras de salas de lectura: Claudia Cruz, Nube Barea, Jacqueline Valle, Brigi, cuentacuentos, ella es Brígida Pulido, Brigi Pulido, nosotros aquí como Barcos de Papel en Cancún, en fin, mujeres, muchas más mujeres. En el Programa Nacional de Salas de Lectura hay muchas más mujeres que caballeros, pero creo que más allá de si tiene un carácter masculino o femenino, yo creo que más bien esto es lo que hay, esto es con lo que trabajamos. Este es el momento histórico en donde las mujeres también tenemos esta, no solo libertad de hacerlo, sino las ganas de hacerlo y pues eso, como una condición de libertad de expresión que además nos permitimos. Totalmente. Entonces creo que eso también es como el reflejo de nuestros tiempos. Contenta, sí, porque al final también nuestro auditorio ayer era mayoritariamente de mujeres. Hoy que tuvimos la presentación del libro en el ámbito universitario, yo vi muchos hombres. Sí, había muchos más hombres, me parece, que mujeres, pero quizás más o menos equilibrado. Pero bueno, vaya, no creo que sea solo un tema de género, creo que es trabajar con lo que hay en este momento, y sí, definitivamente hay muchas más mujeres participando. Me encanta, porque bueno, tú y yo tenemos ya algunos años por estas regiones, y si no mal recuerdo, estos encuentros literarios estaban dominados por los hombres. Casi siempre eran hombres. Y no vamos a decir nombres, yo no voy a decir nombres, pero eran ellos. Ellos protagonizaban, ellos presentaban, como si no existiéramos nosotras, pero ellos siempre estaban al frente, en la primera línea. También por eso lo pregunto, porque para mí sí es importante esto, porque no es que las mujeres no estuviéramos escribiendo, no es que no existiéramos, estábamos allí, tal vez no nos atrevíamos a publicar, no nos publicaban, no nos invitaban, eran ellos dominando, controlando
todas las relaciones y con todas las amistades, pero ya no es así. Y eso me da muchísimo gusto y lo celebro por ti Alejandra, porque gracias a personas como tú, Alejandra Flores, es que esto también es posible, ¿no? Y que entonces podamos ejercer nuestros derechos porque hay mujeres como tú al frente. Pues ya nos acercamos, ya estamos en el final de esta conversación. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Antolina, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues muchas gracias, Aide, por abrirnos este espacio también para poder platicar contigo. Yo tengo esperanza y tengo como esa necesidad también de encontrar una equidad a donde podamos todos trabajar juntos por el bien de nuestra sociedad. Creo que es indispensable y estoy totalmente en el entendido que acabas de mencionar, que realmente una sociedad a donde eran puros hombres o una sociedad a donde fueran puras mujeres es algo totalmente antinatural y lastima a la comunidad. O sea, realmente necesitamos todos entender el valor de quienes somos, cada uno de nosotros, y tenemos que trabajar juntos. Creo que eso es algo que en la novela, el día que no paró de llover, trabajo. O sea, yo busco realmente que encontremos este equilibrio de quienes somos. Y hay dos niños pequeños en la novela que desde mi corazón quiero que sean como la semilla de lo que puede ser el futuro. Una niña que puede estudiar medicina en la universidad, que puede ser quien quiera, realmente que no dude de ello, que pueda convertirse en la persona que quiere ser. Y un niño que tiene polio, que tiene dificultades para caminar. Y para mí eso es justamente el no tener equidad de género, que de pronto ya no puedes caminar con todas tus facultades porque no eres más poderoso al someter al otro. Eres más poderoso al caminar junto al otro. Este niño en la novela sueña con volar en un avión y sueña con tener esta posibilidad de ver el futuro desde lo alto. Y ese es mi deseo, ¿no? Que realmente podamos ser esta comunidad a donde todos nos empoderamos a todos y trabajamos juntos por un planeta sano, realmente sano. Que así sea. Muchas gracias, Antolina. Alejandra, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues eso, darles las gracias primero a ti y también a tu audiencia por la escucha, pero sobre todo creo que por encontrar el eco de nuestras palabras en su corazón, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero si alguna de estas, alguna frase anida en el corazón de alguien y se vuelve semilla, entonces quiere decir que las palabras no se van solo al aire, quiere decir que pueden convertirse en un arbusto, en un pasto o quizá en un árbol frondoso que da flores y frutos y que al final nos permiten saber que tenemos un territorio compartido, que la tierrita donde pisamos es común y que en esa medida también las palabras pueden ser constructoras de sentido. Qué hermoso. Pues nada que agregar con esas semillas. Yo creo que esparcieron varias semillas hermosas en esta conversación que quisiera que fuera más larga, pero bueno, la continuaremos más adelante en otros programas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, Antolina y Alejandra. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Llegamos al final de esta edición de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y de original dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.